Hola y bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la asignatura Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chasi Maite y Contreras Ian. A continuación realizaremos el informe de la tarea número 3. Como objetivos para nuestra tarea tenemos, como objetivo general, aprender conceptos fundamentales sobre el análisis de circuitos eléctricos y ponerlos en práctica a partir de la realización de problemas y ejercicios planteados de acuerdo al libro Análisis de circuitos de teoría y práctica de Alan, Robbins y Miller. Como objetivos específicos, examina la teoría del capítulo 5 referente al tema circuitos en CD y analiza la teoría del capítulo 6 referente al tema circuitos en paralelo. Capítulo número 5. Análisis básico de CD. Dentro de este tema tenemos como personaje principal a Gustav Robert Kirchhoff, personaje que realizó una investigación sobre la conducción de electricidad, en donde se presentaron a las leyes de los circuitos eléctricos cerrados en el año de 1845. Los circuitos en serie. Un circuito eléctrico es la combinación de cualquier número de fuentes y cargas conectadas de alguna manera que permita que haga un flujo de carga. Todos los circuitos eléctricos obtienen su energía de una fuente de corriente directa, denominada también CT, o de una fuente de corriente alterna, denominada también CA. En un circuito en serie se construye al combinar varios elementos en serie. En un circuito en serie la corriente es la misma en cualquiera de los elementos. Aquí tenemos un ejemplo. Ley de voltaje de Kirchhoff. Tenemos que la sumatoria de las elevaciones y caídas del voltaje alrededor de un lazo cerrado es igual a cero, representada por la fórmula de acá. Tenemos también que la sumatoria de las elevaciones de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje alrededor de un lazo cerrado, que la representamos acá. Intercambio de componentes en serie. El orden de los componentes en serie puede cambiarse sin afectar las operaciones del circuito. Fuentes de voltaje en serie. Para determinar la magnitud y la polaridad resultante de fuentes de voltaje equivalente, si un circuito tiene más de una fuente de voltaje en serie, reemplazadas por una sola fuente, ya que pueden tener diferente polaridad. Si las polaridades de las fuentes de voltaje no resultan en elevaciones de voltaje en la misma dirección, se debe comparar las elevaciones en cada dirección con las elevaciones en la otra. La magnitud de la fuente resultante será la suma de las elevaciones en una dirección menos la suma de las elevaciones en la dirección opuesta. Acá tenemos un ejemplo. Regla del divisor de voltaje. Esto propone que la caída de voltaje en cualquier resistor en serie es proporcional a la magnitud del resistor. La caída de voltaje total en todos los resistores debe ser igual al voltaje aplicado por las fuentes, de acuerdo a la ley de voltaje de Kirchhoff. Por otra parte, tenemos al análisis de circuitos por computadora. Dentro de esto utilizamos diversas aplicaciones, como son Multisim o PSPs. Efectos de carga del amperímetro. ¿Qué viene a ser un amperímetro? Los amperímetros son instrumentos que miden la corriente en un circuito. Resistencia interna de fuente de voltaje. Una fuente de voltaje ideal es capaz de proporcionar tanta corriente como el circuito demande. No obstante, una fuente de voltaje real, el voltaje de terminales depende del valor de la carga conectada a la fuente de voltaje. Esta fuente no es capaz de proporcionar tanta corriente como la carga demanda. Notación de subíndices de voltaje. Tenemos doble subíndice, un solo subíndice y fuentes puntuales. Las fuentes puntuales se usan para simplificar la representación de los circuitos. Y para finalizar tenemos tierra del circuito, que es simplemente un punto eléctrico arbitrario de referencia, o también denominado punto común en un circuito. Es todo, gracias. Capítulo 6. Circuitos en serie paralela.
Como postulado tenemos a Benjamin Franklin G., quien dijo que la electricidad positiva y la negativa son un solo fluido. Nació en 1706 y murió en 1790. Hizo experimentos con la botella de Leyden y con una cometa. Como primer punto tenemos la red en serie paralelo. Primero, ¿qué es una rama? Una rama es una porción de circuito que puede simplificarse. Muchos circuitos complejos pueden separarse en una combinación de elementos y como ejemplo tenemos que las ramas o resistores son series o paralelos, como podemos observar aquí. Como segundo punto, análisis de circuitos en serie paralelo. Para estos análisis tenemos que tomar en cuenta los siguientes pasos básicos a simplificar. La misma corriente circula a través de todos los elementos en serie. El mismo voltaje está presente en todos los elementos en paralelo y utilizamos leyes de voltaje de Kirchhoff. Los pasos a simplificar son: primero, dibujamos el circuito. Segundo, examinamos el circuito. Tercero, simplificamos las combinaciones. Cuarto, determinamos la resistencia. Quinto, determinamos la corriente, la dirección, el voltaje o las polaridades. 6. Calculamos las corrientes y voltajes. 7. Verificamos las respuestas. Como siguiente punto tenemos aplicación de los circuitos en paralelo. Para la aplicación de métodos desarrollados, algunos no son dispositivos familiares, como los voltajes y las corrientes. Estos también siguen las mismas reglas y leyes. Por ejemplo, tenemos un circuito puente, como podemos observar en esta imagen, que nos ilustra afectaciones en los voltajes y corrientes. Como siguiente punto tenemos potenciómetros. Estos también son llamados resistores variables. Estos controlan el voltaje en otro circuito, controlan el volumen. Por ejemplo, el voltaje de la salida de carga entre 0 y 60. Y no hay resistencia en las terminales, como podemos observar en esta imagen. Como siguiente punto, efectos de carga de instrumentos. Aquí podemos utilizar los amperímetros y voltímetros. Estos, al rato de ponerlos en operación, afectan los circuitos en series simples. Por ejemplo, el voltímetro se usa para medir el voltio, pero también nos puede dar un margen de error. Ahora vamos a ver el análisis de circuitos por computadora. Aquí podemos utilizar varios programas, por ejemplo, el Multisim, que es el más utilizado. Los resultados en este podemos observar en este ejemplo, que nos pide medir la resistencia total, los voltajes y las corrientes. Lo primero que vamos a hacer es construir el circuito en el programa. Una vez construido nuestro circuito, vamos a insertar la fuente, o sea, vamos a insertar lo que queremos encontrar. En este caso, las resistencias, los voltajes y las corrientes. El sistema me va a dar los resultados, pero aquí siempre nos va a dar un margen de error mínimo. Tenemos como ejemplo el ejercicio 21 que nos dice que volvamos a dibujar los circuitos de la figura 564 para mostrar una sola fuente de voltaje para cada circuito y encuentre la corriente para cada uno. Tenemos aquí los dos circuitos y empezamos con la fórmula de Ohm,
que es voltaje igual a corriente por la resistencia. Esto puede ser aplicado de varias formas, como puede ser voltaje total, es igual a corriente total por resistencia total. Resistencia total sería todas las resistencias sumadas, y también el voltaje total sería todos los voltajes sumados. Como sumamos desde el positivo y termina en un negativo, sería que estamos sumando los 10 voltios más los 6 en serie y termina con un menos 4 porque va como restando al final. Entonces tenemos la fórmula de corriente igual a voltaje total sobre resistencia total, y esto nos quedaría 0,15 amperios de corriente en el circuito 1, y en el circuito 2 hacemos lo mismo y tenemos una corriente de 0,115 miliamperios. Y eso es todo. El ejercicio 23 que nos dice que utilicemos la regla del divisor de voltaje para determinar el voltaje en cada resistor en los circuitos de la figura 5.66, y nos dice que usamos los resultados para verificar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada circuito. Ya. Utilizamos como podemos observar, tenemos dos circuitos aquí, el circuito A y el circuito B. Primero vamos a comenzar con el circuito A. Como nos pide utilizar la regla del divisor, como podemos observar aquí, tenemos que Rx sobre la sumatoria de Rn por B. Rx es cada resistencia. Entonces cada resistencia la vamos a dividir sobre la sumatoria de todas las resistencias por el voltaje. Ya. Vamos con, para sacar el voltaje del resistor 1, vamos a realizar lo siguiente. Ponemos el resistor 1, que es 6 ohmios, sobre la sumatoria de todos, que es 24, por el voltaje, que es 24. Y esto nos da como resultado 6 voltios. Esto nos quiere decir que el voltaje del resistor 1 es 6 voltios. Y lo mismo realizamos con la resistencia 2, que es 3 sobre 24 por 24, y esto nos da como resultado 3 voltios. Y así vamos realizando con cada una de las resistencias. Como podemos observar aquí, y como nos pide verificar verificar por la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a sumar todos los resultados que nos dio aquí, y esto lo vamos a igualar para el voltaje. Sumando todo nos da 24. Entonces, esto nos quiere decir que 24 voltios es igual a 24 voltios, que sí se cumple la ley de Kirchhoff de voltajes. Y lo mismo vamos a realizar con el circuito 2. Aquí en cambio tenemos 2 voltajes. Igual vamos a hacer de igual manera, sumamos todas las resistencias y la dividimos para cada una. Como tenemos 2 voltajes, restamos los 2 voltajes para realizar la operación. Y para el voltaje del resistor 1 tenemos que es igual a 21,59 voltios, y así vamos realizando con cada una de igual manera. Y comprobando por la ley de Kirchhoff, igualamos y tenemos que 120 voltios es igual a 120 voltios. Y esto nos verifica que sí se cumple la ley de Kirchhoff. Ejercicio número 27.
Dos baterías de 20 voltios se conectan en paralelo para suministrar corriente a una carga de 100 voltios, como se muestra en la figura 6-69. Determinar la corriente en la carga y en cada batería. Realizamos el análisis de circuito y obtenemos la siguiente fórmula. Corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, en donde despejando tenemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. Como se sabe, mediante la ley de Ohm tenemos que la corriente es igual a voltios sobre resistencia. Entonces, reemplazando tendríamos corriente es igual a 20 voltios sobre 100 ohmios de resistencia. Realizando la operación tendríamos que la corriente es igual a 0,2 amperios. Pero acá tenemos dos corrientes, entonces sería dos corrientes es igual a 0,2 amperios. Despejando esta ecuación tendríamos que la corriente vendría a ser igual a 0,1 amperio. Y como se dijo, la corriente 1 es igual a la corriente 2, entonces ese 0,1 amperios sería tanto para la corriente 1 como para la corriente 2. Las conclusiones. En base a conceptos ya adquiridos como la relación existente entre corriente, voltaje, potencia y resistores, se da paso al estudio del comportamiento de circuitos que tienen varios resistores en serie. Asimismo, se verifica la importancia de uso de ley de Ohm para la deducción de la regla de divisor de voltaje y verificación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Por otra parte, se analiza funcionamiento y desarrollo de un circuito en paralelo y un circuito en serie, las diferencias y semejanzas entre ellos, entre otros aspectos fundamentales para su comprensión. Y las recomendaciones. Se recomienda hacer uso de diversas aplicaciones como calculadoras, simuladores, entre otros, para un mejor comprendimiento del tema estudiado.